Estamos conversando con Tali Kempe, ella es directora del proyecto Luca México. Tali, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es Luca? Mejor dicho, ¿quién es Luca? Ok, Luca es un robot lector. Es un robot que yo ya me enteré, chequé un poquitito por atrás, me enteré que tienen hijos. Yo también tengo 3 hijas. ¿Qué es lo que más les gusta hoy en día a nuestros hijos? Pues la tecnología. 100%. O sea, mis hijas llegan de la casa, no preguntan ni qué hay de comer, ni cómo está la cosa ahí en la casa. Lo primero que quieren son los aparatos electrónicos, empezando por televisión, celulares, tabletas, ¿no? Y se le olvidó muchísimo, no se olvidó, más bien dicho, como que dejaron un poco toda la parte de la lectura. La lectura ya no se hizo algo divertido. Y ahí nació Luca. Luca es un robot 100% con una inteligencia artificial increíble, súper desarrollada. Y lo que Luca hace es reconoce el libro que tiene al frente de él y lo lee a los niños. Es decir, Luca es un robot lector. Exactamente, 100%. Platícanos, ¿cómo hacen los niños para interactuar con Luca? Porque además, tú hablabas ahorita de inteligencia artificial. Es decir, y además Luca aparentemente no nada más habla un idioma. No. Exactamente, muy bien, muy buena pregunta, muy buen punto. Sí, Luca ya tiene en chino, en inglés y varios idiomas más. En México llevamos ya aquí 6 meses trabajando en Luca. Lo que Luca hace y lo que les voy a mostrar, justamente, tú le pones el libro al frente de él, le picas a la derecha, todos los libros que tiene él. Déjame ver. ¿Sí? Déjame ver la portada del libro antes de leer. Puedo empezar a leer cuando me muestres la portada de tu libro. ¿No hay que voltear el libro? Ahí va. Déjame leerlo por ti. Ricitos de oro y los Es decir, detectó el libro que tenía enfrente y a continuación nos lo va a leer, pero entonces, ¿cuántos libros disponibles tiene Luca? ¿Los cargamos a su memoria? Exactamente. Tiene 20,000 libros en chino, 5,000 en inglés. En México llevamos 1,000. ¿Cómo funciona? La mamá, el niño, el miembro de la familia va, compra el libro físicamente en la tienda y le pone el libro a Luca físicamente. Lo puede checar si el libro está dentro de Luca a través de la aplicación. Pero si no, en las librerías, en las principales librerías de México, donde va a vender Luca, los libros que van a estar alrededor van a tener una estampita especial. Son compatibles con Luca. Exactamente, que el libro es compatible con Luca. Entonces, si tú abres el libro, no importa en qué orden, Luca te lo va a leer. Sopa, Ricitos de Oro necesitaba descansar. Dale vuelta a la hoja. Se sentó en el sillón donde tú más quieras. grande, pero Sí. Vamos a ver. después se Qué sentó nervios, en el Luca. mediano, pero era muy bajo. Por último, se sentó en el sillón, pero mientras Ricitos de Oro dormía, 3 osos hambrientos volvieron a Oye, su ¿y ya lo casa. lanzaron en otras Tenían partes ganas de del comerse mundo? lo delicioso. ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido por parte de los usuarios? Que bueno, pues son los niños y familias enteras. Exactamente. Ok, ya en China se vendieron más de 150,000 productos de Luca. Yo justamente, y lo voy a hacer personal, hace 1 mes y medio volví de Beijing. En la entrada de la oficina de Ling, que es la compañía de Luca en China, tienen muchísimos premios del gobierno que ganaron justamente de la parte educativa. Porque muchas veces pensamos que toda la educación no va de la mano con la tecnología. Yo soy mamá, soy maestra, también fui maestra mucho tiempo. Claro. Y los niños lo primero que querían es la tecnología. Y nosotros como papás, salte de la pantalla, ve a hacer otra cosa, juega, lee. Y los niños no lo quieren. O sea, hay un choque entre los papás y los niños. Y aquí se hace algo increíble, porque el niño quiere la tecnología. Es 100% tecnología, es un robot. Interactúa con el niño, le llama al niño. Si el niño dejó de leer con él, él le llama, le dice que venga a leer con él. Si, todo lo que necesita interactuar. Que inclusive se me ocurre, pues puede ser una manera también de reforzar pues el aprendizaje de una lengua adicional. Platícanos un poquito qué costo va a tener, porque digo, ciertamente cuando se habla de tecnología, pues no parece algo que sea también muy accesible para muchos. ¿Qué crees? Luca es muy accesible. A comparación de las cosas tecnológicas que todos nosotros tenemos en casa, que gastamos miles y miles de pesos,
Luca va a costar 3,950 pesos. Ok. Bueno, que pues sin duda encuentren una opción de entretenimiento, pero que al mismo tiempo les brinde algo de Y aprendizaje. que acerca a los niños a los libros, que me parece que lectura. esa es la El finalidad objetivo. última, Eso ¿no? El objetivo. Totalmente. Y como te diste cuenta, cuando leyó aquí este libro, El Ricitos de Oro, lo leyó una voz femenina. Ah, sí. Tenemos también voz masculina y también algo muy padre, que el niño, el papá, el abuelo, para mí mis abuelos que no están en México, pueden grabar su voz, wow. subirla a la nube de Luca, entonces Luca reconoce el libro y tú ahorita que estás aquí en el Descubre, trabajo, Le puedo dejar la voz. tu hijo en vez de estar en el iPad, le lee un libro y con tu propia voz de mamá, Bueno, que pues, está increíble. Tali Kempe, muchísimas gracias, muchísimas felicidades, Mucho mucho éxito. Nos vamos a despedir con la demostración en inglés, pues Exactamente. para que nuestra audiencia Lo vea. conozca más de cerca las funciones de Luca. Muchísimas gracias, Tali. Exactamente. Muchísimas gracias a Pues ustedes. ahí está. I can bring me into the story by Ya hasta nosotros estamos practicando. Ah, exactamente, les gustó Luca. Pues, al Tali fin y al Kempe. cabo es eso, es meter la tecnología junto con el libro, algo educativo, tecnología controlada y un amor. Él es el mejor amigo del niño. El aroma venía de una casita. ¿Quién vive aquí?, preguntó Ricitos de Oro.